Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos aquí haciendo acto de presencia para lo que se convertirá, ¿no?, en nuestra sesión de repaso previo a nuestro examen de hoy más tarde. Espero de que todos se encuentren bien y a salvo, ¿no?, en este día de paro nacional, ¿no? Creo que no es ningún hecho aislado, a todos de alguna manera nos ha tocado pues vivir esta situación y pues estamos siempre pendientes y con la convicción y con la fe en nuestro Señor Jesucristo y María Auxiliadora que nos ayude a resolver pronto la situación, la coyuntura, ¿no?, de nuestro país. Entonces, estoy aquí esperando la participación de ustedes para que me hagan saber cuáles son las preguntas que tienen, las dudas que tienen con respecto a nuestra evaluación de esta tarde. Recuerden que debían hacer preguntas concretas acerca de los temas que nosotros vamos a abordar en el examen. Recuerden que vamos a hablar de dos grandes temas. Esos dos grandes temas tienen que ver con lo que sería la ansiedad, cómo manejamos la ansiedad en odontología, y por otro lado tenemos el manejo del dolor y con todo lo que eso implicaría. Recuerden que hay toda una serie de procesos que se deben de seguir para poder conseguir con ello un manejo apropiado del dolor. Sobre todo hacer conciencia de que el manejo del dolor implica una evaluación de las condiciones del paciente individuales para poder elegir el fármaco que mejor llene las necesidades de este, ¿no?, tomando en cuenta su etiología, tomando en cuenta la intensidad del mismo, tomando en cuenta también el tiempo de evolución. Sobre todo, utilizar las herramientas que también tenemos para manejar el dolor. Cuando nosotros manejamos el dolor siempre debemos de tener un plan. Y ese puede ser el plan A, el plan B o el plan C. Y en ese sentido nosotros utilizamos nuestra herramienta, que en este caso es la escalera analgésica. Por otro lado, en la situación de ansiedad, recuerden de que las citas odontológicas en sí generan ansiedad en muchos pacientes. Y cuando nuestros pacientes tienen esa condición de ansiedad, es bastante fácil caer en el pecado de utilizar un ansiolítico cuando el ansiolítico se utilizará solo en aquellas condiciones en el que el paciente ya tenga un trauma o un diagnóstico de una ansiedad patológica. Tenerle miedo al dentista cuando es la primera vez que voy a hacerme un procedimiento que nunca me han hecho antes, obviamente me va a dar temor. Así, de tal manera, los pacientes al recibir algún tipo de atención específico reciben o perciben la ansiedad y es un mecanismo de protección de ellos, ¿no? Hablamos de cómo el estrés y cómo la ansiedad se podían combinar y generar una consecuencia en el paciente que llevara a una condición de aumento de presión, como un cambio de la sudoración del paciente, como uno de los componentes de la ansiedad, de los tres importantes componentes que nosotros ya destacamos con respecto a la ansiedad, como el componente cognitivo, el componente conductual y el componente fisiológico, ¿no? El poder reconocer eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Y si nosotros tenemos un paciente con ansiedad, nosotros recurrimos al uso de los famosos test que buscan como objetivo tratar de darnos las herramientas para poder llegar al diagnóstico. Si recuerdan, una de nuestras últimas actividades presenciales fue la elaboración de un quiz donde tendríamos 10 preguntas, donde evaluábamos jerárquicamente si el paciente tenía o no ansiedad, tomando en cuenta que las preguntas que elaborábamos tenían que valorar el aspecto cognitivo, conductual y fisiológico. La sumatoria de eso nos iba a dar un diagnóstico preliminar acerca del estado de ansiedad del paciente y sobre esa base saber qué podemos hacer, tomando como premisa fundamental de que los pacientes nos pueden decir a nosotros que tienen ansiedad, pero los pacientes pueden no decirlo. Por el temor, el rechazo social y todo lo que implica decirle a los demás de que tener miedo es una señal de debilidad, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros los hombres, en una sociedad machista en la que vivimos, aceptar de tener
ansiedad, pues es mostrar debilidad. Y por lo tanto los pacientes no lo van a decir, no lo van a hacer. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos en nuestros pacientes para poder reconocer esos pequeños signos que nos ayudan a poder entender que este paciente ciertamente tiene una condición de ansiedad que lo vuelve obviamente susceptible a un manejo especial del paciente. Pero eso es la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos, que constan de una ansiedad fisiológica normal. Ahora, por el otro lado están los pacientes que tienen una ansiedad patológica. Y esa ansiedad patológica que tiene que ver con un pasado, con algún componente que ha marcado su vida, con algún tipo de fobia o algún tipo de evento traumático. No me refiero a un traumatismo físico, sino que psicológico. El presenciar un accidente de tránsito, el vivir una situación de violencia extrema, un montón de situaciones, un asalto, algún intento de alguna depresión. Cualquiera de estos factores obviamente hacen al paciente más vulnerable. Y este paciente se vuelve obviamente susceptible a tener que requerir un tipo de manejo especial, y ahí cabría la posibilidad de considerar a las benzodiazepinas como una opción. A pesar de que nosotros enarbolamos el lema de que la mejor benzodiazepina es la que no se usa. Ya, porque la mayoría de nuestros pacientes van a tener una ansiedad pues fisiológica normal, que esa tiene unos mecanismos de control, ¿no? Hay unas formas de manejarlo. Y también decíamos en la clase de ansiedad que esta ansiedad puede variar según la edad. Yo puedo tener un niño cuya ansiedad se ve marcada cuando llega a la consulta odontológica por una profilaxis, o en el peor de los casos hacerse una extracción. Entonces, no voy a pensar en usar una benzodiazepina en un niño, porque es una contraindicación relativa. Pero sí puedo considerar mecanismos, métodos que me ayuden a controlar la ansiedad. Y por ejemplo, porque lo que nosotros nos vamos a encontrar más va a ser con una ansiedad fisiológica. Y en el caso de un niño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explicar la situación, imprimirle confianza al niño, hablarle con la verdad, que éste cumpla. O sea, nosotros cumplamos con lo que decimos. O sea, no podemos basar una relación de confianza en base a mentiras. Así que yo no le puedo decir a mi paciente o a mi pacientito, confía en mí, no te voy a colocar anestesia o no te voy a sacar el diente, y terminan haciéndolo, ¿verdad? No, tenemos que plantearle la situación de una manera que pues pueda ser más fácil digerible para él. Hacerle ver de que vamos a utilizar algunos artificios, utilizar un lenguaje donde él sepa que algo va a pasar, pero que eso va a tener ciertas repercusiones que van a beneficiarlo, ¿no? Con un lenguaje bastante sencillo para el paciente. También lo que solemos hacer, y es un error que nosotros tenemos, y es que no involucramos al niño en la cita odontológica como tal, porque si nos ponemos a pensar, el niño llega a la cita porque está acompañado con un familiar, un tío, una tía, la mamá o el papá. Y en esa cita en el que llega el niño con el tutor, prácticamente conversamos con el tutor y no conversamos con el niño. El niño queda como un elemento secundario cuando él es la figura central de la cita en este momento. Entonces, agacharnos y ponernos a la misma altura del niño y conversar con él y darle la prioridad a él, porque obviamente es por él que están ahí recibiendo esa atención odontológica. Es uno de los puntos importantes. También consultarle al niño, ¿no? Acerca de qué se puede hacer, qué tipo de guantes querés que use, qué color de mascarilla querés que use, qué tipo de vasito, color de vasito, de succión. Entonces, si nosotros involucramos al niño, eso le genera un poco más de confianza. También la conversación, ¿no?, que nosotros podamos tener con el niño, en el sentido de, por ejemplo, ¿te gusta ir a la escuela? ¿Qué dibujos animados te gusta ver? ¿Cuáles son tus superhéroes favoritos? ¿Dónde te gusta ir? ¿Cuál es tu comida favorita? Eso nos va ayudando, puesto que es la primera vez que vemos a este pacientito o pacientita, a poder encontrar ese punto de confianza con el cual nosotros podemos avanzar en la cita, ¿no? Recuerden que eso va a ser un punto fundamental. El niño va a tener miedo, el niño se va a poner a llorar, el niño puede, pues, no
exponernos la cara más bonita, ¿no? Entonces tenemos que nosotros estar preparados con este tipo de tips, con este tipo de técnicas para poder encajar un poquito, ¿no? Mejor con la situación concreta del niño. Ahora recuerden que cuando deseen hagan sus preguntas. De repente ahí miré unas reacciones y no entendí muy bien por qué son. Así que recuerden por favor hacer sus preguntas. Yo empecé a hablar de estos temas porque pues estábamos en silencio. Pero podemos hablar acerca de un tema específico, una situación específica y pues la contestamos porque esta actividad se hizo con ese objetivo, ¿no? De hacer un repaso de los temas que iban a ser evaluados por el examen. Entonces yo me tomé la libertad de hacer un resumen así general de lo que nosotros hemos venido diciendo. Entonces tenemos aquí a Dilcia que nos pregunta cómo se calma un niño. Bueno, ya he dicho algunos de los tips, ¿no? Tomarlo en cuenta él, no solo conversar con el papá o la mamá, la tía, involucrarlo en el tratamiento, que se exprese, que nos cuente por qué está así, si el niño pues de repente se pone a llorar. También acuérdense que hablamos lo de la retroalimentación positiva, los premios. O sea, si vos te portas bien, te vamos a dar esto al final y eso pues puede ser un incentivo positivo, ¿no? Para este niño. También de repente si el niño está llorando, pues esperar que este termine de llorar y después hacerle ver, no te he hecho nada, no tenés por qué estar llorando, yo no soy tu enemigo, no soy la persona a la que debes de temerle, le tenés que temer a las caries, pero yo solo vengo a ayudarte. Entonces, se escucha fácil, pero pues requiere un poco de paciencia para poder conseguirlo. Así que hay que tomar en cuenta porque los niños están llenos de ansiedad. Es la primera vez que van a hacer esto y estamos nosotros estereotipados como los malos de la película, ¿no? El médico es el bueno, el odontólogo es el malo. Entonces tratar de trabajar en esa línea. Eso, por ejemplo, para los que me pregunta Dilcia, que es algo de lo que veníamos hablando hace un breve momento. Dice, ¿desde qué edad pueden administrarse las benzodiazepinas? Bueno, como estándar, a partir de los 14 años podría ser una edad, la edad mínima como para poder iniciar el tratamiento con benzodiazepinas. Con esto no significa que las benzodiazepinas no se usen en niños menores, pero va a ser para manejo médico u hospitalarios o incluso psiquiátricos, ¿no? Pero eso son situaciones que se alejan de nuestra competencia prescriptiva. Es como un poquito, hablando en términos de ansiedad, es un poquito arriesgado utilizar las benzodiazepinas en edades inferiores a los 14 años. Ahora, solo para la ansiedad fisiológica. Bueno, he aclarado, Dilcia, de que las benzodiazepinas no se utilizan si tengo ansiedad fisiológica. Definitivamente no son una alternativa. Si tengo ansiedad fisiológica, hay otros mecanismos de manejar la ansiedad. Y el último recurso que se utilizaría son las benzodiazepinas, puesto de que ya se alejaría de un proceso normal fisiológico de ansiedad. Las benzodiazepinas se utilizan para manejar la ansiedad en condiciones particularmente especiales. Algunas de ellas, pacientes que han pasado por fobias, trastornos de ansiedad, algún evento traumático que los ha marcado, como los ejemplos que recién les hablaba al inicio de esta transmisión. Así que, igual como Dilcia, si tienen alguna otra pregunta, pues tienen la libertad de hacerlo. Bueno, eso con respecto al manejo de la ansiedad en un niño, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el uso de las benzodiazepinas y también hemos dicho que los placebos no suelen ser tan efectivos, así que hay que tener un poquito de cuidado con los placebos en los niños. Puede ser que no sea tan efectivo como lo podemos hacer con un paciente adulto, ¿verdad? Ahora llegamos a los pacientes adultos. En los pacientes adultos ahí tenemos otro tipo de situaciones donde nosotros podemos, aparte de generar confianza, algunas condiciones que el paciente ayuden a relajarlo, ¿no? Como por ejemplo la música que podemos poner en el consultorio, de preferencia no voy a poner la magia de tus 15 años o qué sé yo, ¿no? Al gato volador o algo de Bad Bunny, no vamos a poner ese tipo de música. Vamos a colocar música instrumental, porque la música ciertamente estimula muchas áreas del cerebro y cuando esta es instrumental, esta pues genera un nivel de relajación mayor al paciente. Cuando hablo de música instrumental no me refiero
porque no lo es, ¿verdad? Música electrónica o el trap o el dubstep o alguna cosa así, ¿verdad? Así como los grandes autores de piezas así instrumentales sería una buena alternativa, o algunos contemporáneos, música de piano, de flauta. Eso, hay muchas opciones para, por ejemplo, ustedes pueden buscar en YouTube música chill out o relaxing music o cosas como esa, y les va a ayudar un montón, ¿no? La música les va a ayudar mucho con los pacientes para que ellos estén sin ansiedad fisiológica frente a una situación particular. Eso les puede ayudar mucho, ¿no? Recuerden también que para identificar la ansiedad también nos ayudan los test de los adultos, ¿verdad? Utilizamos esta herramienta y tratamos de ubicar cuáles son esas características según los componentes de ansiedad cognitivo, conductuales y fisiológicos. Eso sería también una gran ayuda. Recuerden que frente a la ausencia de una condición de trastorno de la ansiedad o una fobia, hay una condición en la que se pueden utilizar las benzodiazepinas. Por ejemplo, en pacientes cuya ansiedad se pone especialmente en evidencia en situaciones de estrés, ¿no? Y hemos hablado de los pacientes hipertensos y los pacientes diabéticos. En este tipo de pacientes, recuerden que hay que considerar utilizar las benzodiazepinas. ¿Cuándo? No siempre. Hay algunas restricciones para poder usarlos en pacientes hipertensos y diabéticos. Quizás alguien de las 17 personas que nos está siguiendo ahorita nos pueden comentar cuáles son esas condiciones para poder utilizar la benzodiazepina en los pacientes hipertensos y los pacientes diabéticos. Así que esperaré ahí su participación para ver qué me pueden decir al respecto acerca de las condiciones necesarias para poder usar benzodiazepinas en pacientes hipertensos y diabéticos. Vamos a ver. Vamos a esperar ahí la participación de alguien que nos quiera comentar acerca de esto. Y estamos esperando ahí. Estamos a las 2:13 p.m. de la tarde. De hoy 14 de junio del 2018. Ya casi llegando a 2 meses desde que se inició esta situación convulsionada del país. Y creo, ya creo que llegando al mes de que nos tuvimos que retirar de las aulas de clase. Esperando, ¿no? Siempre con la esperanza firme puesta en el hecho de que podamos volver a nuestras actividades presenciales, ¿verdad? Y ver, ¿no? ¿Qué pasa? Esperamos que mañana sea un día distinto, ¿no? Un día donde finalmente haya algún avance con respecto a eso. Sigo esperando hacer un corto comercial, ¿verdad? Sigo esperando las condiciones necesarias para poder utilizar benzodiazepinas en un paciente hipertenso o un paciente diabético, donde el considerar el uso de benzodiazepina en ausencia de un trastorno de ansiedad bien vale la pena. Así que estoy ahí a la espera. Así que estamos viendo ahí, esperando a ver qué me dicen. Esperando a ver qué me cuentan, qué me informan. A ver, estamos esperando ahí. Veo muchas reacciones. Recuerden que este espacio lo habíamos definido para que ustedes evacuaran sus dudas. Y estoy percibiendo, y es una percepción, la cual puede estar equivocado o no, de que están un poquito oxidados, Así que estoy esperando cuáles son las 2 condiciones necesarias para poder utilizar benzodiazepinas en pacientes hipertensos y diabéticos. Si ustedes recuerdan, al inicio de la clase de la ansiedad, hablamos de que nuestros pacientes habían mitos y realidades, ¿no? Y comenzamos a hablar de cada una de ellas, y esta precisamente era una. Así que anímense a contestar por ahí. Vamos a ver.
Tenemos ya 20 personas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Bueno, al parecer nadie se animó, así que bueno, voy a tener que decírselos. La condición es que sea un procedimiento que es la primera vez que se le va a realizar al paciente o sea un procedimiento que yo le vaya a realizar por primera vez. Eso genera bastante ansiedad. Y el ejemplo, aunque no es el mejor, pero aquí tenemos a Catherine Maltés, cuando los procedimientos que se va a someter el paciente es nuevo o por primera vez. Gracias, Maltés. Es lo que habíamos dicho en clase. Muchas gracias, Maltés. El ejemplo que les iba a establecer era, por ejemplo, cuando ustedes normalmente, aquí Catherine está contestando, es cuando nosotros vamos a cortarnos el cabello a un lugar ya que tenemos clásicamente definido, ¿no? Pero por alguna razón vamos a un lugar diferente. Entonces, cuando a mí me pasa, por ejemplo, si voy donde un barbero y es la primera vez que voy, estoy muy al pendiente de lo que voy a hacer, porque me va a costar en que crezca ese pelo y si me deja un corte que no es el que me gusta, pues puede ser un gran problema para mí. Entonces, el nivel de ansiedad que yo podría tener cuando me cortan el pelo, el barbero, el señor que siempre lo hace, es prácticamente ninguno. Pero cuando es la persona que por primera vez va a hacer o intentar hacer el mismo corte de pelo, pues ahí sí puede ser un problema, ¿no? Y estos pacientes, cuando sufren una crisis de ansiedad por la condición que se vaya o el tratamiento que se vaya a hacer, porque en sí el procedimiento genera este tipo de estrés, eso aumenta sus niveles de glucosa en sangre para el diabético, generando una descompensación o genera una crisis hipertensiva, aumentándole la presión al paciente, valga la redundancia, hipertenso. Entonces, en esas condiciones especiales se puede utilizar las benzodiazepinas y son un aliado bastante bueno para una cirugía tercer molar que se le va a realizar por primera vez o yo se la voy a hacer por primera vez, un tratamiento endodóntico, cualquier otro tipo de procedimiento que genere ansiedad. Pero si yo atendí a este paciente muchas veces y viene porque necesita hacerse una restauración y yo ya le he elaborado otras restauraciones, probablemente en este caso no sea necesario, ¿no? Así que bajo esa perspectiva hay que tomar en cuenta el uso de las benzodiazepinas en condiciones de pacientes especiales, donde cuidar el estrés es un punto fundamental. Aquí tenemos a Franer que nos dice es un paciente diabético, se puede utilizar benzodiazepina cuando el médico internista le permita, ya que lleva un buen control de la enfermedad. Bueno, el realizar la interconsulta, ¿verdad? Pero hay que hacer uso racional de la interconsulta, porque no siempre están tan abiertos y disponibles, pero sí sería sano realizarlo si usted tiene alguna duda de implementar el uso de las benzodiazepinas de alguna u otra manera. Muy bien. Bueno, quiero ver si hay algunos otros comentarios para ver si se actualiza por acá. Parece que no. No tenemos más comentarios. Bien. Otro de los puntos importantes era el uso de las benzodiazepinas en las mujeres embarazadas. Habíamos dicho de que estaba contraindicado el uso crónico de las benzodiazepinas en mujeres embarazadas, puesto de que tenía un riesgo de teratogenicidad. Y esto obviamente se genera con el uso crónico, pero el uso de benzodiazepinas puede ser una irresistible tentación para una mujer embarazada que sufre de mucho estrés o preocupación o insomnio. Así que hay que evitar someter a la futura mamá o la mamá ya de este tipo de fármacos. Así que el uso crónico puede producir el efecto teratogénico del labio paladar hendido. Así que mucho cuidado, mucho ojo con el uso de benzodiazepinas en las mujeres gestantes, ¿verdad? Sobre todo, este riesgo se vuelve mayor en el primer trimestre del embarazo. Muy, muy importante. Ahora bien, otros puntos importantes a tocar en la ansiedad, bueno, los representantes, ahí ustedes tienen que hacer su trabajo, ¿no? De repasar cuáles son benzodiazepinas de acción corta, acción larga y acción intermedia, también acerca del mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Recuerden que lo que ellas hacen es hiperpolarizar la membrana, incrementando la entrada de cloro a través de los canales del mismo nombre, y eso, a pesar de que haya estímulo, impide que la célula nerviosa
se despolarice. Recuerden que el mecanismo de acción de la benzodiazepina se basa en la hiperpolarización de la membrana. Vuelve más negativo a la parte interna, a pesar de que los canales estén perdiendo lo que sería el sodio-potasio positivo. La parte interna de la célula pues quedará siempre negativa y eso impedirá de que se dé la transmisión de los impulsos nerviosos. Hiperpolarización, ¿verdad? En benzodiazepina. Hay fármacos o sustancias que pueden tener un efecto agonista con respecto a las benzodiazepinas. ¿Quién me quiere regalar cuáles son esos fármacos que pueden tener ese efecto agonista? ¿Quién me quiere hacer el favor de los fármacos que tienen efectos agonistas o potencializadores sinérgicos de las benzodiazepinas? A ver, ¿quién me quiere regalar? ¿Quién me quiere regalar esos fármacos o esas sustancias que tienen ese efecto sinérgico con respecto al uso de las benzodiazepinas? Estamos esperando ahí la participación efectiva de los compañeros. Vamos a ver si tenemos aquí algo para discutir. Y aquí tenemos a... Y cuando nuestros pacientes tienen esa condición. Ok. Vamos a ver. Los opiáceos. Bueno, aquí nos dice Rafael de que los opiáceos, como pregunta, pues los opiáceos sí actúan a nivel central, pero no actúan en el mismo sitio. Así que tienen que ser sustancias que actúan en el mismo sitio para poder ser considerados sinérgicos. No sería una buena combinación opiáceos con benzodiazepina. Eso sí, no se puede combinar un barcelonista con un Real de Madrid porque pues no hay buenos resultados ahí. Hay muchos disputas, muchos problemas ahí. Aclarando que el opiáceo sería el Real de Madrid y la benzodiazepina el Barcelona porque se duermen sus laureles, los 5 Champions y nosotros el analgésico más potente, ¿verdad? El equipo más poderoso de Europa. Ok, barbitúricos y decanodionas. Bueno, para aclarar a Sándigo, que también nos acompaña en esta transmisión en vivo, los barbitúricos y las decanodionas son fármacos que ejercen el mismo efecto. O sea, producen la ansiólisis, pero utilizan mecanismos de acción diferentes. Para ser considerados sinérgicos o potencializadores, deberían de actuar al mismo nivel. Por lo tanto, tienen que actuar en los mismos sitios que las benzodiazepinas. Así que ya aclaramos esa duda. Aquí dice flumazenil. Necesito que me diga para el resto del auditorio nombre de la familia de fármaco o la sustancia. Vamos a ver si se acuerdan por ahí cuáles son estas sustancias que no deberían de combinarse con las benzodiazepinas porque potencializan su efecto. Tienen un efecto sinérgico, incluso agonista, ¿no? Estamos esperando ahí la participación. Estoy esperando cuáles serán esas sustancias. Vamos a ver. Tenemos 17 participantes ya. Ahí andamos entre 17 y 18 como que se salen. Van a ver cómo va el mundial. 5-0 ganó hoy Rusia. No vi el partido. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Tenemos 19 participantes. Bueno, va a tocar decirlos, ¿no? Tenemos el alcohol. El alcohol y los anestésicos. Los anestésicos, pero los anestésicos generales.
Esos pueden ser sustancias que combinadas potencializan el efecto de las benzodiazepinas y obviamente incrementan su potencialidad. Así que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo no combinar alcohol con benzodiazepinas porque puede tener resultados bastante desafortunados para los pacientes. Incluso yo recuerdo que en clases hablamos en algún momento de que eso era una metodología que utilizaban algunos tipos en las discotecas para poder llevarse a alguien, ¿no? Que combinaban una benzodiazepina con su trago y eso pues hacía que se durmiera la persona y pues se llevaba y podía pasar cualquier tipo de cosas, ¿no? Aquí Catherine me hablaba de los coadyuvantes. Los coadyuvantes, recuerden que es del tema de los analgésicos, ¿verdad? Así que ya hablamos de las benzodiazepinas, acerca de cómo se controla la ansiedad, que hay fisiológica, patológica y signos y síntomas. Hay preguntas que abordan los diferentes aspectos o componentes de la ansiedad, que son 3, ya los abordamos. Hablamos del mecanismo de acción, que cómo se conseguía, y que ustedes tienen que tener pues un conocimiento acerca de la de acción largo, la de acción intermedia, la de acción corto, ¿verdad? También vimos en qué casos se debería de usar, en qué casos especiales. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los usos de las benzodiazepinas. Así que por favor coméntenme por ahí cuáles son los efectos, o sea, cuáles son los usos. Yo como odontólogo, ¿para qué puedo utilizar las benzodiazepinas? Vamos a ver qué me dicen por ahí. ¿Para qué puedo usar las benzodiazepinas en odontología? Los usos de las benzodiazepinas en odontología. Hay reacciones así todas encontradas, ¿no? Hay tristeza, hay alegría, hay corazones, hay florecitas, hay de todo, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Estoy esperando, ¿no? ¿Cuáles son los otros usos que le podemos dar? Ahora solo son caritas tristes, solo caritas tristes por aquí, caritas tristes, no sé por qué. Entonces, ¿cuáles son los otros usos que les podemos dar en odontología a las benzodiazepinas? Aquí Dilcia nos contesta, para suprimir la ansiedad que presenta el paciente. Sí, ese es un uso que ya lo aclaramos, ¿verdad? Aquí dice Oscar Díaz Ramos, ¿verdad? Se puede usar para emergencias como una convulsión, el midazolam, muy bien, Oscar, ese es otro uso que le puedo dar. Alfaro nos dice aquí cuando el paciente presenta ansiedad, bueno, eso de la ansiedad ya lo hablamos de inicio, ¿verdad? Eso es de cajón. Pero aquí Oscar nos ha dado uno, ¿no? Como es el manejo de urgencias, como en el caso de una convulsión. Eso lo discutimos en clase. Aquí Natalie Valverde nos comenta, son los ansiolíticos más seguros. O sea, como había dicho de los pacientes que van por primera vez, se puede utilizar como ansiolítico. Sí, eso ya lo discutimos. Estoy buscando otro uso aparte del manejo de la ansiedad, porque nosotros le podemos sacar el jugo a los ansiolíticos, pero también podemos aprovechar otros efectos que tienen, ¿no? Ahí ya Oscar nos acaba de regalar uno, así que estamos buscando más. De hecho, hay otros 2 usos ahí importantes que sería bueno que los dijeran. Uso de la benzodiazepina, ¿verdad? Y aquí seguimos esperando. Aquí vamos a ver. Seguimos esperando. ¿Alguna otra posible respuesta? Voy a asumir que esas caritas tristes es que nos recuerdan otras. Bueno, miren, podemos utilizarlo para el manejo del dolor neuropático también. Ese puede ser otro uso. Y también en
luxación o subluxación mandibular. Esos serán otros usos. Ahí lo tenemos, que Iliana me lo acaba de decir. Muy bien, Iliana, muy bien. Muy bien, le robé la participación, qué mala onda. Pero bueno, entonces esos son algunos de los parámetros. Ahora, profilaxis de la ansiedad, eso es ansiólisis. Profilaxis de la ansiedad y ansiólisis es exactamente lo mismo. Ahora, importante, aquí tenemos que reconocer cómo podemos enviar una benzodiazepina para conseguir la ansiólisis o la profilaxis de la ansiedad. Hay varios esquemas. Uno puede ser, se toma una benzodiazepina la noche antes del procedimiento, se toma en la mañana una de las benzodiazepinas antes de ir a la cita odontológica y con eso podrían tener, ¿no? El otro esquema es que se tome antes de la cita, estando ya en el lugar, la benzodiazepina, ¿no? Para poder conseguir ese efecto ansiolítico. Esas serían en general cómo se pueden prescribir. Hay que procurar utilizar benzodiazepinas de acción corta. Cuando voy a utilizar un esquema de la mañana nada más y una acción larga, pues sí lo voy a utilizar de una noche para otra, ¿no? Porque incluso hay otro esquema que solo se da una benzodiazepina la noche antes del procedimiento y se le cita al paciente de mañana para que llegue bastante relajado. Para los pacientes que recién llegan y que ya vamos a efectuar el tratamiento y nos damos cuenta que son hipertensos o diabéticos, pues sería con el esquema de darlo antes de empezar la cita. ¿Cuánto podría ser el tiempo aproximado? Unos 30 minutos antes de iniciar la cita se le puede prescribir la benzodiazepina, siempre cuidando las interacciones de los fármacos que este paciente pueda estar consumiendo, ¿verdad? Eso para el manejo de la ansiedad. Si vamos a manejar una situación convulsiva, ya sabemos que es sublingual. Si vamos a manejar una luxación intramuscular, ¿verdad? Y si vamos a manejar un problema neuropático, de dolor neuropático, lo podemos hacer a través de la vía oral perfectamente. Entonces, en términos generales, eso es lo que tiene que ver con ansiedad. En estos 33 minutos hemos resumido casi 8 horas de clase. También recuerden los efectos que se consiguen de la benzodiazepina. Recuerden que a dosis más bajas se consigue la ansiedad y el ansiólisis, perdón, y a las dosis más altas podemos llegar a coma o muerte. Así que hay que tomar muy en cuenta que tenemos que usarlos con mucho cuidado. Tenemos que usarlos con mucho cuidado porque si nosotros superamos la dosis podemos llegar a un margen de toxicidad donde el paciente pues sufra reacciones adversas que definitivamente no queremos que sufra. También hay que tomar en cuenta de que hay que utilizar esquemas de uso corto en odontología. Es inconcebible que en odontología nosotros estemos utilizando las benzodiazepinas por una semana, 2, 3 semanas, ¿no? 3 días máximo. Eso ya es bastante tiempo para usar benzodiazepinas para el manejo de la ansiedad, ¿no? Recuerden que para el manejo del dolor neuropático puede ser una semana, ¿no? Y luego esta debe ser cambiada, ¿no? Si se trata de una situación convulsiva, solo es en el momento de la convulsión. Y si se trata de una luxación, pues obviamente solamente durante pues el paciente tenga su luxación o subluxación mandibular. Entonces, en eso, en términos generales, tienen ahí el resumen de las benzodiazepinas. Me gusta mucho de que hayan recordado algunos aspectos o los tengan ahí a mano, ¿no? Qué bueno por ello. Ahora hablemos de lo que sería el manejo de los fármacos para el dolor, ¿no? Decíamos de que habían varios parámetros. Y no quiero extenderme mucho para darles chance a repasar porque tenía programado pues este repaso de 1 hora aproximadamente, ¿no? Y esperaba tener una participación más beligerante de ustedes con respecto a preguntas concretas. Ahora, con respecto a lo que serían los analgésicos, recuerden que el dolor es algo subjetivo personal. Cada quien tiene una intensidad de dolor, una percepción de dolor diferente. Todos respondemos diferentes al dolor. El dolor puede ser algo bueno, puede ser algo malo, ¿verdad? Hay un dolor bueno que es el adaptativo y el dolor malo que es el inadaptativo. El dolor adaptativo funciona como una alerta frente a un daño y el inadaptativo
es una alerta de un problema que realmente no existe. Y ese es el claro ejemplo del dolor neuropático. Por otro lado, teníamos que el dolor se clasificaba en categorías según lo que era pues los criterios de clasificación, que son tres, ¿verdad? La etiología, lo que tiene que ver con respecto a la cronología y lo que tiene que ver también con la severidad. Es lo primero que yo debo hacer cuando evalúo el dolor. Yo no puedo recetarle a un paciente un fármaco XYZ para su dolor si antes yo no he definido qué tipo de dolor es según su etiología, qué tipo de severidad es ese dolor y qué tipo de cronología tiene ese dolor. Ahora, yo clasifico la etiología en tres tipos, ¿no? Que son nociceptivo, neuropático e inflamatorio, siendo el inflamatorio el más común, ¿no? El que nosotros estamos valorando al paciente casi siempre. Luego tenemos lo que sería la intensidad del dolor, que se clasifica en leve, moderado y severo, ¿no? Para poder establecer eso utilizamos los criterios de EVA, que es la escala de valoración análoga. Y por último tenemos la cronología, que es agudo o crónico. Ahora, para eso nosotros tenemos diferentes fármacos que podemos utilizar. Por ejemplo, si tengo un dolor nociceptivo, puedo utilizar perfectamente AINE. Si tengo un dolor inflamatorio, puedo utilizar desde AINE, opiáceos y corticosteroides. Y si tengo un dolor neuropático, pues ahí hay que clasificarlo de dos maneras. El dolor neuropático puede ser un dolor neuropático reversible o un dolor neuropático irreversible. El dolor neuropático reversible se puede manejar con opiáceos y con benzodiazepinas porque terminará reparándose la célula de Schwann que envuelve a la fibra nerviosa y que forma pues la mielina de esta fibra nerviosa afectada, lacerada, no segmentada completamente. Eso para el dolor neuropático reversible. Pero para el dolor neuropático irreversible, nosotros necesitamos, para el dolor neuropático irreversible, nosotros necesitamos utilizar lo que serían los anticonvulsivantes. ¿Y qué tenemos como anticonvulsivantes? La carbamazepina, la pregabalina, la gabapentina. Y esas son las opciones para el dolor neuropático en cuanto a grupos de fármacos. Recuerden también que cuando tenemos una situación de dolor, existe una gran gama de fármacos que se utilizan para el manejo del dolor. Y tenemos de todas estas familias, así que no puedo solucionar una condición de dolor de la misma manera para cada paciente. Primero debo identificar, ¿no? Claramente qué tipo de dolor es y sobre todo jerarquizar qué fármacos son más potentes que otros, y para eso nosotros hicimos una actividad donde estábamos comparando un fármaco con otro y los efectos que estos podrían tener, ¿no? A través de el famoso teorema de Clark. También habíamos hecho algunos ejemplos acerca de los AINES, hablando de los AINES que pues son los analgésicos que se utilizan con mayor frecuencia porque tienen mayores efectos, ¿no? O sea, en cuanto a cantidad, no a potencialidad de efectos, porque los analgésicos más potentes son los opiáceos. Ahora, los AINES, vamos a contestar aquí un mensajito que recibí por acá ahorita. Vamos a contestarlo por aquí, solo denme un momentito. Vamos a ver aquí. Ya lo encontramos en breve. Ok. Entonces, como les decía, bueno, aquí tenemos a Iliana que nos pregunta algo y dice, doctor, ¿puede repetir los anticonvulsivantes, por favor? Ok. Recuerden que los anticonvulsivantes los vamos a utilizar cuando tenemos un dolor neuropático irreversible. ¿Y cómo sabemos que tenemos un dolor neuropático irreversible? Bueno, ha pasado mucho tiempo. Me hicieron una extracción de tercera molar hace un mes y sigo con dolor. Y se me evalúa la zona y no está inflamada, no hay tumefacción, no hay ningún signo de inflamación, pero me duele. Entonces, en ese caso utilizamos los anticonvulsivantes y esos son por decirlo así, la carbamazepina, la pregabalina y la gabapentina. Son algunos de los más famosos anticonvulsivantes que podríamos utilizar en ese caso particular. Ahora,
hay que tomar en cuenta que los AINES tienen varios efectos, ¿no? Por ejemplo, la aspirina es el fármaco ícono dentro de los AINES porque tiene un efecto antipirético, analgésico, antiagregante plaquetario y pues lo que sería antipirético, antiagregante plaquetario, analgésico y antiinflamatorio. ¿Cómo logro obtener unos efectos y otros no? Bueno, los efectos los consigo con las dosis, eso ya lo hablamos con los teoremas de Clark, ¿no? Para yo conseguir un efecto analgésico, yo tengo que dar una dosis menor. Para yo obtener un efecto antiinflamatorio, yo tengo que dar una dosis mayor. Y con el efecto antiinflamatorio estoy consiguiendo también el dolor, el efecto analgésico para esos fármacos. Ahora bien, recuerden que los AINES se clasifican en tres categorías. Y esos son los selectivos, los semiselectivos y los no selectivos. Los AINES selectivos son aquellos que solo eligen a la COX-2. Por eso se les llama selectivos. Solo eligen a una COX, la 2. Los AINES no selectivos afectan a la COX-1 y a la COX-2. Y los semiselectivos que afectan parte de la 1 y parte de la 2. O sea, un poco de cada uno. Esto es relevante porque los efectos se pueden conseguir en función de esta actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Los AINES selectivos prácticamente consiguen solo algunos de todos los efectos de los AINES. O sea, solo son analgésicos, solo son antiinflamatorios. En cambio, lo que serían los AINES no selectivos logran todos los efectos. Analgésico, antiagregante plaquetario, antipirético y antiinflamatorio. Y los semiselectivos pues pueden tener una acción variable sobre estos efectos. Por ejemplo, un selectivo de dexketoprofeno, un no selectivo aspirina, un semiselectivo dipirona o metamizol. Entonces, tomando en cuenta todo esto, yo tengo que saber que hay ciertos riesgos para utilizar los AINES. Los AINES producen daño renal, daño cardiovascular, incluso daño a nivel de la médula, ¿no? Entonces, incluso hepático. Así que yo tengo que tener cuidado con estos pacientes que tienen antecedentes de estas condiciones, ¿no? Ahora, hay un factor bien importante que es la edad. Y por ejemplo, yo tendría que restringir el uso de los AINES selectivos para pacientes de menos de 40 años. Ahora, para pacientes de más de 40 años tengo que utilizar principalmente AINES no selectivos. Y esto es porque se incrementa en los pacientes de más de 40 años, sobre todo en países latinoamericanos como el nuestro, donde la primera causa de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, no infecciones, son los problemas relacionados con el aparato cardiovascular. Así que tengo que buscar aquellos fármacos que tengan, por decirlo así, unos efectos que dañen menos la agregación plaquetaria. Para ello, en pacientes de más de 40 años debería utilizar AINES no selectivos y para pacientes de menos de 40 años puedo utilizar AINES selectivos o AINES no selectivos o semiselectivos. Ese es un punto importante para la selección de los AINES. De hecho, en uno de los videos que les presenté y que les hablo de los riesgos que tienen a nivel cardiovascular, renal y hepático los AINES, ustedes lo pueden revisar también, donde planteamos algunos casos y qué tipo de AINES se puede utilizar en cada uno de ellos. Sobre todo, tomar en cuenta que en pacientes de más de 40 años no es recomendable utilizar AINES selectivos. Ahora, ¿cuáles son otros AINES selectivos bastante famosos, como el Celecoxib o el Celebra? Esos son fármacos que están definitivamente contraindicados para utilizarlos en pacientes de más de 40 años. Ahora, en condiciones o situaciones de dolor, ¿verdad? Hay que recordar también que cuando nosotros utilizamos los AINES hay que establecer cuáles son las dosis máximas al día para sobre esa base establecer cuánto voy a dar de cada fármaco y tomar en cuenta que lo puedo mandar cada 6, cada 8, cada 12 horas, siempre y cuando respete esa dosis máxima. Luego tenemos, ya sabemos que hay una larga lista de fármacos, hay que saber cuáles son AINES, ¿verdad? Tenemos por el otro lado, los AINES actúan a nivel periférico y los opiáceos actúan a nivel central. Ese es un cuadro que ustedes tienen en uno de los videos que les presenté en la plataforma, donde pues ustedes van a poder ver las diferencias y los usos que tienen AINES y opiáceos. Por ejemplo, los AINES actúan a nivel periférico, los opiáceos a nivel central.
mientras los AINES tienen efectos antiinflamatorios, los opiáceos no. Los AINES se utilizan para dolores de leve a moderado, cuando mucho, y por el otro lado tenemos a los opiáceos que se utilizan para dolores severos. Por ejemplo, en el caso de los AINES es más difícil generar la dependencia y la tolerancia, y en el caso de los opioides se genera lo que se llama la narcosis, ¿no? Que es esa dependencia al fármaco, ¿no? El paciente se vuelve tan dependiente a esto porque recuerden que los opiáceos producen algo que los AINES no producen, y es que los AINES generan euforia, felicidad, y yo no quiero que mi paciente se quede con ese efecto, porque de repente podemos volverlo adicto. Y hay un video que también colocamos en la plataforma virtual que habla acerca de las adicciones y el gran problema que tiene Norteamérica con el uso de los opiáceos, que son fármacos legales, pero que generan una dependencia en el paciente que lleva muchas veces a la muerte o la intoxicación de muchos pacientes, y que pues cobran muchas vidas al año en este país de Norteamérica. Ahora, recuerden de que los opiáceos actúan a nivel central sobre 3 grupos de receptores, que son los mu, los kappa y los delta. Ya hay que considerar ahí cuáles son algunos de los representantes, ¿no? Está la morfina, que solo está disponible para vías parenterales de uso hospitalario. Voy a la farmacia que hay que comprar morfina, no lo voy a poder conseguir, no lo voy a poder encontrar de esa manera. Y tengo los otros fármacos que sí voy a poder encontrar en la farmacia, que sí voy a encontrar una opción, por decir así, por vía oral. Y estos son, por ejemplo, la codeína, el tramadol, que se puede usar muy bien en odontología por vía oral, tomando en cuenta el caso específico, ¿no? Podría ser cuando tengo un dolor que no solventa con un AINE, entonces voy a la siguiente parada, puedo considerar opiáceo, o hasta la última, ¿no? En el tercer peldaño de mi escalón puedo considerar el opiáceo. Le había dicho codeína, el tramadol, está también la meperidina, son otros de la codeína, no sé si lo mencioné ya. Y también teníamos la naloxona, que es cuando pacientes llegan a la consulta y están intoxicados por otro opiáceo. Es un agonista competitivo. Por ejemplo, si el paciente llega intoxicado con morfina y llegó a la consulta odontológica y tengo que atenderlo de emergencia, naloxona es como el antídoto para estos pacientes. Esos son de los 10 fármacos que le salvan una cita, al igual que el midazolam en el caso de una convulsión, o en el caso de la dioxina en una arritmia cardíaca. Ya llegando al final de lo que sería nuestra clase, tendríamos los corticoides. Y recuerden que los corticoides son desinflamatorios. O sea, me acaban de hacer una extracción de tercer molar. La inflamación va a ir a incrementarse conforme pasen las horas. Aquí estaría indicado perfectamente un AINE, porque son antiinflamatorios, evitan que el proceso inflamatorio se dé. En el caso de que no me haya tomado nada y yo pase una semana y se me hincha el área porque no tomé nada, entonces ahí yo tendría un proceso inflamatorio. Los AINES harían muy poco, aquí tendría que utilizar los corticoides. Y los corticoides funcionan cuando la inflamación ya se instaló y yo no hice nada para evitarlo, o el paciente pues no hizo nada para evitarlo. Y aquí pues hay que tomar en cuenta que hay fármacos como la dexametasona, la prednisolona, la prednisona, la cortisona, que son fármacos que son muy buenos para desinflamar, pero tiene como todo un riesgo. El riesgo, una de las contraindicaciones que tiene el uso crónico de los corticoides es el síndrome de Cushing, y el síndrome de Cushing es la acumulación de grasa en la parte del trapecio, lo que produce una jiba de camello, parecido a lo que tienen los camellos, una jiba de camello aquí en la parte de atrás. Ahí por ahí se manejaba como el síndrome de Quasimodo, pues, pero no, vamos a establecerlo como el doctor Cushing lo había dicho, ¿no? La jiba de camello, ¿no? O de buey, en algunos otros libros sale así, ¿no? Que es acumulación de grasa en la zona posterior del trapecio. Eso es como uno de los efectos a largo plazo. Pero a corto plazo nosotros tenemos que los corticoides también generan una consecuencia. Y esta consecuencia que producen es la inmunosupresión. Los pacientes que utilizan corticoides se
le disminuye su respuesta inmunológica. Así que una cobertura antibiótica podría servir mucho o mantenerlo bien restringido con las dosis y el tiempo que se va a utilizar. Porque gano una cosa, pero me expongo a otra. Eso con respecto a los corticoides de forma general. Entonces, ahorita he tratado de hacer un resumen en una hora de este monólogo del repaso. Monólogo digo yo porque me preguntaron poco. Ahorita voy a dejar un momento para que me hagan algunas preguntas para que ustedes repasen todo lo que les he dicho, puedan ver después de finalizado este video otras veces más, ¿no? Y si les parece, para darles un poquito más tiempo para que repasen, dejar el examen a las 6. Si estamos de acuerdo, entonces solo déjenmelo saber por ahí, por favor. Vamos a ver ahí qué me dicen. Vamos a ver si hay preguntas, si hay dudas, algún comentario ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien a las 6, dice Rafael, para que le den su repasadita. Yo a las 6 estaré facilitándoles el link de forma individual del examen. Ya saben que hay unas reglas que se tienen que cumplir para este examen. ¿Cuál es una de esas reglas? 1. Deberán de ingresar con su nombre y apellido. No me pongan nicknames, pónganme su nombre y apellido, ¿no? Así como Rafael Mejía o Catherine Maltés. No me pongan Princesita Bonita 3, no. Pónganme su nombre para poder identificarlo. Solamente una vez van a poder ingresar a hacer el examen. Si por alguna razón lo terminan y salen, la nota que se les va a atribuir va a ser la nota más baja que adquieran. Así que solo háganlo una vez. Hay un límite de tiempo que es alrededor de una hora y durante la ejecución del examen le estaré dando soporte técnico. O sea, me escriben por inbox o por WhatsApp preguntándome, doctor, esta pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Cómo me puede ayudar? Y de esa manera podemos ayudarles un poquito, ¿no? Espero de que lo hagamos de forma individual. Ya les dije yo, el lunes creo que tuvimos una plática con respecto a esto, de que ustedes tienen el libre albedrío y así que hagan buen uso de él. Ok, a las 5 dicen aquí, a las 6. El examen yo les voy a mandar para la pregunta de Muriel. Les voy a mandar vía inbox a cada uno un link para acceder al examen. Así que a partir de las 5:45 más o menos les estaré mandando su link para que resuelvan el examen en esa hora, ¿verdad? No, en la plataforma no, yo se lo voy a hacer llegar vía inbox de Facebook, su examen. Lo voy a preguntar en el grupo, ya todo el mundo tiene su examen, sí, no, XYZ, y ahí se los activo, ¿no? Aquí pues la mayoría ha dicho a las 6, Oscar, así que quedaríamos por ahí. Bueno, al finalizar ustedes van a obtener una nota en base a 100%. Eso ustedes le multiplican por 0.4 y esa es su nota en base a 40. Ahora bien, vamos a hacer revisión y vamos a programar pues un momento para la revisión, puede ser la próxima semana, donde yo lo llamo y hablamos de su examen. Mira, usted se equivocó en esto, en esto, en esto, en esto. Si hay que subir, se sube, si no, se queda. Si no, siempre el derecho a la revisión existe. Por si acaso que pusieron una letra mal y por eso le sale malo, pues considerarlo también, ¿no? No hay que ser así tampoco tan estricto en ese sentido, ¿no? Que yo no lo tengo, ¿no? Pues está en el grupo y le puedo mandar perfectamente el link, no hay ningún problema. Así que, sin más, aquí, bueno, la mayoría ha votado a las 6. No podemos hacerlo a 2 horas diferentes, o se deciden a las 5 o a las 6. Le voy a encargar esa titánica labor a Perlita que por favor me cuenten cómo quedamos para yo hacerles unos ajustes finales al examen de hoy y nos veríamos pues a la hora que definan conveniente. Sin más, me quedaron debiendo las preguntas, pero bueno, ahí tratamos de discutir los puntos referentes
a estos dos temas que van a ser evaluados en nuestro examen. Así que, sin más, yo me estaría despidiendo de ustedes, deseándoles, aquí tenemos una pregunta. ¿De los AINES funcionan impidiendo que se formen las prostaglandinas o cómo? A ver, hay un video que está acá, creo, que, miren, los AINES lo que hacen, cuando se daña una célula, se liberan fosfolípidos. Los fosfolípidos liberados van a ser metabolizados por enzimas que se encuentran en el tejido conectivo. La primera enzima en metabolizar a los lípidos se llama fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 transforma los fosfolípidos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico es, por decir así, un pastel, que todas las enzimas quieren un pedazo, un trozo de ella. Y hay dos enzimas de tres que suelen tomar la mayor parte del pastel. Estas dos enzimas son la ciclooxigenasa 1 y 2. Y lo que queda del pastel lo metaboliza lo que sería la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa 1 del pastel del ácido araquidónico lo transforma en dos cosas: prostaglandinas de secreción mucosa, o sea, y también los tromboxanos que sirven para la agregación plaquetaria. De tal manera que la COX-1 sirve para producir sustancias que son utilizadas en mecanismos fisiológicos normales. La COX-2 del trozo de pastel que toma lo convierte en prostaglandinas, pero un tipo de prostaglandinas que tiene que ver precisamente con el proceso inflamatorio, ¿ya? Luego tenemos el pequeño pedacito del pastel que lo toman las lipoxigenasas y eso produce leucotrienos, que tienen que ver un poquito con la inflamación, pero sobre todo con las reacciones o procesos alergénicos. ¿Qué hacen los AINES? Ese es el mecanismo para el proceso inflamatorio. Los AINES bloquean a la ciclooxigenasa. Dos de las tres enzimas que toman el pastel del ácido araquidónico. Si el AINE es selectivo, va a afectar a la COX-2 y va a mantener los procesos fisiológicos funcionando que hace la COX-1. Si es semiselectivo, afecta un poco el comportamiento de ambas enzimas, pero si es no selectivo, afecta procesos fisiológicos y procesos patológicos. De tal manera que si yo me tomo una aspirina, me quita el dolor y la inflamación, pero me produce irritación gástrica, me puede producir una úlcera gástrica, ¿ya? Porque me está afectando a la ciclooxigenasa 1 que produce el moco como algo fisiológico. Entonces, espero que con eso Ileana ya le haya contestado lo del mecanismo de acción de los AINES. Así que bueno, solo quedaré pendiente de la votación para que me lo hagan saber a más tardar a las 3:15. Como siempre, chicos, para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Lo único pues que me gustaría tener una participación mucho mayor siempre de ustedes. Hoy entiendo que es un día de que de todos deberían de estar en su casa, así que no sabría por qué no hay excusa, porque voluntad hay, deseo hay de enseñarles, lo que ustedes también tienen que poner de su parte. Así que sin más, nos estaríamos viendo y quedo pendiente con lo de la respuesta. Así que hasta pronto.